conocimiento es un lujo que te permite vivir una vida con más significado, me dijo la tarde en que nos vimos los rostros por primera vez, recordándome que el del whisky es un viaje lleno de contenido. La historia detrás de cada botella, los orígenes de una bebida milenaria, los rituales desde sagrados a celebratorios, los casos de estudio de destilerías casi en quiebra, que se convirtieron en récord de subasta, o las que invirtieron en tecnología y diseño, pero terminaron absorbidas, cerradas y demolidas. La ciencia, el arte, la magia. El conocimiento no ocupa espacio en el cerebro, decía mi abuelo, que no bebía whisky, aunque sí mi tío, quien decía que el cajón que desciende en el cementerio no tiene bolsillos. Por ello mejor disfrutar el dinero en vida y no esperar a ocasiones especiales para beber un gran whisky. Y hablando de cementerios, hoy, en Noche de Brujas, la ocasión especial no es el festival pagano, sino el invitado. Es que el conocimiento no solo es un lujo que no ocupa espacio, también en general es accesible. Como este episodio en el que nos daremos el lujo de conocer a alguien que sabe de historias, aún más de whisky. Y aunque no es brujo, puede que te embruje. Bienvenidos a Nocturno en Whisky, quinta temporada, episodio 58. El invitado de hoy ha estado en los papeles por algunos años ya. Y hoy se hace realidad, nada menos que el legendario Juan Carlos Boucher, escritor, embajador y mucho más. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Un gusto, un placer escucharte. Qué linda introducción. Gracias, un placer. ¿Cómo te quiere la gente? Tenés saludos de Hernán Padial, de Arturo Savage. Hasta hablamos de vos con Néstor en mi visita a la Lazana, así que podés dormir tranquilo. Y bueno, son muchos años realmente, muchos años y bueno, mucha gente, amigos, uno va haciendo, dejando, reencontrando y yo creo que es lo que nos enriquece, ¿no? Lo que nos da la posibilidad de seguir y generar nuevos amigos a medida que uno va desarrollando esta actividad que, como tú, eh, se trata de contar historias y pasar buenos momentos. Mencionaba que sos escritor. Tu libro Agua de Vida tiene al menos una década más que el mío. Ha evolucionado mucho este Ajá. campo con nuestro lenguaje. ¿Cómo fue publicar un libro sobre whisky en español cuando vos lo publicaste? Y bueno, era algo realmente poco frecuente porque todo lo que teníamos venía de España, sí, pero eran traducciones de libros eh, de Escocia, de Estados Unidos, de Inglaterra. eh, no eran libros escritos con la lengua española, ¿no? Eran traducciones. Y bueno, yo quería dejar plasmado todo lo que había aprendido, mi pasión, impulsado por la gente, porque la gente me decía, tenés que dejar escrito todo esto que nos contás, porque si no quedaba con una especie de trovador, ¿no? Un juglar que iba pregonando allí historias y compartiendo gratos momentos. Y bueno, la gente me decía, tenés que dejarlo plasmado en un libro. Y bueno, así fue como se me ocurre empezar a transformar en palabras. Claro, uno se encontraba con una hoja en blanco y es otro lenguaje totalmente distinto el escrito que el hablado. Y ahí fue un gran desafío para mí porque traté de buscar un lenguaje épico, traté de buscar una narrativa poética para contar lo que se cuenta, pero de otro lado, ¿no? De otra manera. Eh,
Así que fue una tarea muy gratificante de muchas noches. Me ponía a escribir por la noche, encontraba en la noche, en el silencio de la noche, la posibilidad de conectar más profundamente. Y así fue como durante un año, durante muchas noches, fui desarrollando el libro. Y bueno, mucha gente me ayudó para que pudiera ser realidad, ¿no? Para que se materialice de algún modo todo lo que yo venía pensando. Y bueno, hicimos 2 ediciones, fue realmente, y bueno, ahí hay una posibilidad de reeditarlo nuevamente también por nuevas generaciones que me lo están pidiendo. De hecho, vos mencionás algo que para mí, eh, que yo también hace poco publiqué el libro y todavía, prácticamente 10 años después que el tuyo, sigo sintiendo que no hay material en español original, ¿no? Y vos mencionabas que decidiste meterte con algo más poético, con algo más narrativo, y es algo que faltaba en el mundo del whisky y sigue faltando, ¿no? Porque cuando yo le comenté, me acuerdo a David Blackmore, que Sí, estaba como embajador global de Ardbeg y Glenmorangie sobre el libro mío y que yo quería poner humor, me dijo, por favor, porque la verdad es que muchos de los libros de whisky, más allá que son muy informativos y hermosos y enriquecedores, son un poquito aburridos, dice. Así que eso también me acuerdo que me dio fuerza como para decir, yo escribo lo que me salga de la manera que me salga, que sea narrativo, que sea divertido, que sea diferente. Y me parece genial que recomiendo a la gente que lea tu libro y me parece genial que te fuiste por ese lado poético e inspirador. sí, es lo que suelo hacer en mis presentaciones. Yo soy una persona que continuamente soy muy inquieto y me aburro de mí mismo, entonces trato de reinventarme continuamente y a veces me pasa que gente que me conoce hace muchos años y me vuelve a encontrar pretende que yo haga lo mismo que hacía hace 10 años. Y digo, yo no soy el mismo, yo he evolucionado afortunadamente. Si usted cree conocerme en base a quien yo era hace 10 años, usted ya no me conoce. Es continua, constante mi evolución y bueno, de eso se trata la vida. No podemos ser rígidos, el universo se mueve continuamente y constantemente y uno también debe ser flexible y debe evolucionar también. Por supuesto que la esencia, el ADN, es el mismo, pero que evoluciona, ¿no? Como los whisky, ¿no? Hay un ADN de una destilería y, bueno, va evolucionando también, ¿no? En la barrica, ¿no? Va madurando, se va desarrollando con el tiempo, ¿no? El tiempo, lo intangible que forma parte del whisky. Los El whisky es humanos, materia y ujú, tiempo. perdón, lo te iba a decir, los humanos nos hacemos Sí, sí. más añejos, no más viejos. Sí, El, sí, sí, Te sí. vengo siguiendo hace tiempo y si hay una persona que sabe comunicar la magia y elegancia del whisky, sos vos. Y más allá de lo que le decís a la gente en las catas, ¿tenés un ritual cuando bebes en tu casa? O digo, después de tantos años de la industria, llega del laburo, agarrar la primera botella y decís, ah, me tomo cualquier cosa. O te armás algo especial cuando bebes. Bueno, tiene que ver fundamentalmente con mi estado de ánimo. Hay muchos factores, ¿no? Yo admiro mucho a Arturo, ya sabes que somos amigos y empezamos juntos hace muchísimos años, y él habla mucho de sabor y ocasión, ¿no? Son 2 palabras claves. Entonces yo sí suelo beber cuando me siento a escribir o a leer. Es decir, en un momento en el que quiero conectar, porque el whisky me da la posibilidad de dejar fluir, es como una llave para mí, ¿no? Que me permite, es una fuente de inspiración. Es como que me abre a universos que están dentro de mí, pero que el whisky me da esa posibilidad, esa sensibilidad. Es una bebida con la que tengo piel, que tengo afinidad, que tengo química. También lo disfruto con amigos, por supuesto, en momentos, y lo tomo distraídamente cuando estoy con amigos, charlando, conversando, pero es otra ocasión. Si yo tomo un whisky solo, por lo general busco un single malt que refleje ese momento, esa ocasión. Cuando estoy socializando o estoy con amigos en una reunión, suelo tomar un blend, suelo tomar un whisky de mezcla con hielo o en un cóctel.
y tomarlo distraídamente, simplemente acompañando una charla, un momento, una ocasión. Pero cuando voy a ese ritual, a ese momento, bueno, voy a un whisky de Malta seguramente porque tiene una identidad clara, definida, que de algún modo refleja ese estado de ánimo, ese momento, esa ocasión. Eh, ya ves que por lo general el whisky de Malta eh, es un whisky que tiene una identidad muy clara, muy definida. También lo tiene el blend, pero el blend es, digamos, es un whisky social, diría yo, ¿no? Y me pasa también cuando yo veo el consumidor de whisky de Malta, yo lo defino como un individualista apasionado. El consumidor de whisky de Malta es un aventurero, es infiel. El consumidor de Glen siempre va a su marca, ¿no? Siempre va a ese mismo whisky, a esa etiqueta. En cambio, el consumidor de whisky de Malta le gusta explorar nuevos territorios, le gusta nuevas aventuras, quiere explorar nuevos besos, nuevas experiencias. Y en ese recorrido, en esa aventura por descubrir, bueno, el whisky de Malta es el que me conecta realmente con esos momentos especiales, particulares. Entonces, no soy en ese sentido, cuando me preguntan qué whisky tomás o qué ritual, y bueno, yo depende del momento. A veces, ahora te contaré qué whisky elegí para esta ocasión, pero este, tiene que ver mucho con mi estado de ánimo, dónde estoy, con quién estoy. Eh, entonces, sí, desarrollo un ritual en lo personal que consiste en sentarme, tomar un whisky, redescubrir la lentitud, tomarlo pausadamente, disfrutando cada sorbo, percibiendo su textura, su peso, su volumen, eh, su, su potencia. Y bueno, es un viaje, ¿no? El whisky te cuenta una historia. Entonces hay días que quiero una historia épica, a veces prefiero una historia de amor romántica, a veces prefiero una historia eh, relacionada más con un momento de introspección o buscando profundidades, en fin, creo que el ritual pasa por ahí. Ujú. A mí me pasa que me gusta tomar cuando miro cine y siempre primero elijo la película. Primero la película y después lo que voy a tomar. Recién hablabas de blends y te voy a hacer una pregunta y voy a hacer una confesión también nocturna. Ujú. Pregunta sobre el Johnny Walker Blue. Sabes que hay una sección en mi libro que está un poco, que habla de las etiquetas de Johnny Walker y está basada un poco en un Ujú. artículo de blog que yo tenía hace unos años antes de escribir el libro. Lo edité para el libro, pero me arrepiento un poco de no actualizarlo, porque en ese momento cuando yo hablaba del blue decía una pena que por ese precio hay otras cosas que se pueden explorar. Y recuerdo que cuando escribí ese artículo, el artículo original, un single malt de 18 años salía prácticamente la mitad que un blue. Y hoy en día creo que se consiguen prácticamente a precios similares porque el blue no creció tanto en valor, el precio digo, y sin embargo los single malt de 18 años, al menos mi referencia en Estados Unidos es que se fueron al cielo. Te pregunto cómo se posiciona hoy Etiqueta Azul y qué tiene que otros no tienen. Bueno, toda compañía, ya sea Johnny Walker, Chivas Regal, PR, Viajeo, Eddington, siempre tiene un producto que es, de alguna manera, su, su joya, ¿no? Lo aspiracional. Y no vive de ese producto, vive obviamente del producto que se consume día con día, ¿no? El whisky más vendido, Johnny Walker etiqueta roja, no es Blue Label. Pero Blue Label está ahí como un icono del lujo. Lo que tiene Blue Label en particular es whiskies excepcionales, whiskies de malta y de grano también, porque es un blended, whiskies que se eligen individualmente, son pequeñas partidas, pequeños batch,
se construye la mezcla artesanalmente y se van seleccionando de las distintas destilerías que posee el grupo aquellos whiskies que tienen un don, algo distinto por contar. Cada barrica de whisky es única, es individual, y se van seleccionando aquellas que, bueno, tienen una particularidad, ¿no? Y después se apela a la estadística, ¿no? Cuando hablamos de una de cada 10.000 barricas son las que se usan para crear Johnny Walker Blue, porque son barricas especiales. Y bueno, de esto se trata el arte de la mezcla, ¿no? Saber elegir los componentes para que la suma total supere la suma simple, para que cada uno de ellos actúe individualmente y a la vez lo hagan en conjunto, creando la complejidad que debe tener un whisky de mezcla. A mí me gusta mucho relacionar el whisky con el arte, entonces yo muchas veces, estando en Escocia con el anterior maestro mezclador de Johnny Walker, Jim Beveridge, le preguntábamos, bueno, cómo era esto de mezclar whisky, ¿no? Que era un ejercicio que hacíamos nosotros también como embajadores. Y él decía que, bueno, crear un whisky es como pintar un cuadro, una pintura, ¿no? El whisky de grano sería como el lienzo preparado minuciosamente para que las maltas, que son los colores, puedan brindarle al cuadro matices, claroscuros, y el cuadro pueda contar su propia historia. Es decir, que el whisky de grano sería el whisky que une las maltas para que una no esté por encima de la otra, ¿no? Las maltas tienen características distintivas, individualidades que si no hay quien las pueda unir, pueden estar en discordancia. Entonces, un poco la función del whisky de grano era esa, ¿no? O a mí que me gusta la literatura, me decía, bueno, es como escribir un libro, ¿no? Un libro pueden ser 1 kilogramo de papel y 3 litros de tinta, pero es mucho más que eso, ¿no? En un libro las palabras están puestas de tal modo que te emocionen, te cautiven, te cuenten una historia. Bueno, pasa lo mismo con el arte de mezclar whiskies. Me Cada encantó. componente, cada whisky de malta y de grano va aportando a esa narrativa, a esa historia. Entonces, un día de pronto descubrís que Johnny Walker Blue tiene unas capas de miel y humo que te sorprenden, y en otro momento descubrís la nota especiada, y a veces esa nota como a frutos secos, a veces descubrís el roble que está allí marcando su intensidad, y a veces, bueno, depende, somos química, en un whisky hay 500 compuestos químicos naturales que interactúan, y ahí se da la magia, ¿no? Ahí se da la alquimia, ¿no? Recuerdo siempre una frase del gran obispo irlandés Berkeley, que él decía, el sabor no está ni en la fruta ni en el paladar, sino en la comunión de la fruta con el paladar. El sabor a manzana no está en la manzana, no está en el paladar, está en la unión de la manzana con el paladar. Entonces, todo lo que hay en un whisky, en definitiva, está en tu memoria, está ya en ti. Lo que haces es recordar. Y bueno, Johnny Walker Blue es realmente una gran sinfonía, una gran comunión de whiskies de Malta de los 4 rincones de Escocia, con un corazón muy claro y muy definido, que es Lochnagar, ¿no? Que es una malta que proviene de la Highland, una pequeña destilería que sigue produciendo artesanalmente y que suministra el carácter de Johnny Walker Blue, ¿no? El color de la etiqueta azul porque es el color de la realeza, es la joya de la corona de Johnny Walker. Entonces, es un poco el posicionamiento y marca un poco el carácter de Johnny Walker llevada a la máxima dimensión. Es Ujú. decir, en Johnny Walker Black voy a encontrar lo que hay en Blue, pero en Blue está llevado a la máxima expresión, ¿no? Es como el Everest. Y en Black Label prefigura lo que voy a encontrar en Blue. Lo deja entrever, ¿no? Es como si te dijese un escritor que cuando empieza deja entrever lo que va a lograr cuando llegue a su grado de madurez, ¿no? Y lo que pasa es que está como entre líneas, ¿no? Está como en un lenguaje oculto, secreto. Bueno, Johnny Walker Blue es de alguna manera la coronación del estilo que comenzó hace más de 200 años con John Walker. Ujú. El, estamos por
llegar al momento en el que vamos a beber juntos a la distancia. Quiero que me Ujú. cuentes lo que vas a compartir esta noche y después te quiero hacer una pregunta relacionada con Diageo. El, eh, Contame lo que Bien, vas a beber. yo me serví un whisky que reflejó siempre para mí un momento muy especial, porque es un whisky elegante, pero muy profundo, intenso y a la vez suave. Parece una contradicción, pero no lo es. Lo que elegí es Talisker 10 años. Es una malta clásica que para mí encierra, por un lado, el carácter del whisky escocés típico del oeste, ¿no? Como dice el packaging, made by the sea, hecho por el mar, es decir, el impacto marítimo es muy notorio, pero también tiene un dulzor de especias como de pimienta, humo, pero a la vez me ha pasado muchas veces que la gente me dice, wow, queda impactada, dice, no, 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 no me resulta fuerte, sí es intenso, pero me resulta agradable al paladar a pesar de esa intensidad que parece que te llena de sabor la boca, ¿no? Así que elegí Talisker porque tiene una épica y porque además está muy relacionado a un gran escritor, Lord Stevenson, que era amante de este whisky. Él decía, Talisker no es una bebida, es una explosión por dentro. Enciende el espíritu, el ánimo, el corazón, rompe puertas, ventanas, es explosivo, pero a la vez es cautivante. Y es muy importante para, precisamente para las mezclas de Johnny Walker, Talisker. Está muy Ujú. presente en cada etiqueta de Johnny Walker. Cuando la gente percibe en Johnny Walker rastros de fumosidad, de especias y notas marítimas, es porque ahí aparece Talisker, ¿no? Junto con otras maltas, por supuesto, ¿no? Pero Sí, lógico. eh, Muy lindo whisky, buena selección. Yo me fui por otro lado. Así que ujú. 58 episodios de Contame. podcast y todavía no logro que de sorpresa tomemos el mismo whisky. Yo me fui por el lado de Halloween. Así que Ah, bien, perfecto. miré y no había mucho de lo que yo tengo abierto en la casa que pueda tener alguna relación con Halloween. Hasta que encontré una muestra que conseguí el año pasado de Bruichladdich Black Art 9.1, Ajá. magia negra. La Wow, magia sí, negra sí, sí. es un whisky de 1992, 29 años, que eh, hay una historia interesante que cuenta Adam Hannett, que es el Master Distiller, que dice que cuando Jim McEwan se fue de Bruichladdich y le estuvo mostrando, ya venía entrenándolo hace tiempo, pero le fue mostrando algunas cosas de antes de retirarse de la destilería y le dijo, lo último que te voy a decir es que te voy a dar un papel con la fórmula del Black Art, nadie sabe cómo es. Y él dice que la agarró, la historia que cuenta Adam, no sabemos si es verdad, pero supongamos que sí, es que cuando se fue Jim McEwan y le deseó suerte como nuevo Master Distiller en la destilería, eh, Adam miró el papel y lo tiró. Lo puso puso la fórmula en la basura y dijo, si yo voy a ser el nuevo Master Distiller, de alguna manera tengo que sentir en el cuerpo y en la cabeza cómo quiero que esta nueva bebida mágica tenga mi impronta, ¿no? Y bueno, aquí estamos con el 9.1, disfrutando Qué juntos. bueno. Y te quería comentar antes, preguntar en realidad, vos estuviste hasta hace pocos años más o menos como con cierta exclusividad con Diageo y Sí. después te abriste un poco a explorar con otras marcas. Me pregunto si lo viviste como una liberación o si tantos años en Diageo hace que es como al final terminás como volviendo a la casa de los padres. Bueno, a ver, liberación no fue un proceso natural que se fue dando. Diallo me dio muchísimas herramientas, conocimientos, me brindó muchísimo. Y yo sentía que tenía que empezar también a desarrollar mi propio camino. Ya me sentía, obviamente,
después de tantos años, con todo el conocimiento y con todas las herramientas para emprender un camino más personal, más íntimo, más privado, y saliéndome un poco de lo corporativo, porque muchas veces estás encorsetado, ¿verdad? Si bien yo siempre tuve una excelente relación con todas las otras compañías, los embajadores de otras marcas, la gente responsable de, de otros productos que obviamente forman parte de la competencia, pero que tenía siempre una muy buena relación con todos ellos. Y para mí fue algo, un proceso natural en el que yo ya necesitaba explorar otros horizontes. Yo, estando en Diageo, por supuesto que siempre exploraba no solamente los productos de Diageo, sino también de la competencia, y muchos de ellos me gustaban mucho, y sus historias, y además yo soy un amante del whisky, entonces eh, a todos les encuentro un encanto. Yo siempre digo, exploren el whisky porque se van a encontrar con más gratificaciones que decepciones, ¿no? Sobre todo el whisky escocés, que ya ahí tenés mucho por descubrir, ¿no? Después tenés el whisky irlandés, el whisky americano, canadiense, japonés, las nuevas denominaciones, pero necesitaba ya empezar a salirme para poder explorar otros universos, otros horizontes, otras geografías, y generar acciones también, eh, historias que yo pudiera contar. Yo había escrito muchísimas cosas que no podía hacerlas porque obviamente tenés un lineamiento, una bajada obviamente, las marcas tienen una estrategia, un posicionamiento, y bueno, no podía obviamente hacer, eh, tomarme libertades como para encarar las experiencias de otro lado. Así que era algo que yo necesitaba hacer. Y bueno, ahora no tengo la libertad total y absoluta para poder crear este, diferentes actividades, acciones, eventos, espectáculos, como le llamo yo, con un universo que no tiene límites. Es impresionante, ¿no? Porque Ujú. eh, la cantidad de whiskies que hay, no vas a llegar nunca a conocer todos. Totalmente. Y hablaba de esta exploración. eh, Aprovecho más allá que nombré solamente a este Black Art, que los que tienen la posibilidad de encontrarse con un Black Art, que lo exploren porque hay notas desde lo frutal, aparece de la nada lo animal. Así que es un whisky Mm, muy, muy especial en cada una de sus ediciones. Y en esta exploración que vos contabas de que necesitabas, que es una palabra creo muy importante, eh, estás ahora empezando a meterte un poco con estas catas no tradicionales, ¿no? Lo que hablábamos un poquito el otro día. Eh, ¿Puedes contar un poquito más por dónde vas o por dónde sí, te aparece un poquito la inspiración y el vuelo? bien, tengo un alma de artista. De hecho, yo empecé hace muchísimos años trabajando como actor. Trabajé como actor durante mucho tiempo, y en la comunicación. Entonces, todas esas herramientas las empecé a aplicar en todas mis presentaciones. Y me gusta contar historias. Y como me gusta el arte, y yo vinculo mucho el whisky con el arte, con, con la poesía, con la literatura, con las artes plásticas, con la música. Por ejemplo, yo estoy tomando Talisker ahora, ¿verdad? Y a Talisker yo lo vinculo con William Turner, un gran artista plástico, un gran pintor romántico inglés, que lo que retrataba era la naturaleza exultante, ¿no? La fuerza de la naturaleza, paisajes marítimos. Se hacía tal en el palo de un barco para poder captar la fuerza indómita de los mares, las tempestades, y después retratarlo en una tela. Entonces, Talisker tiene esa fuerza que William Turner refleja en su pintura y ese paisaje marítimo. Pero también Talisker puede ser una novela de Lord Stevenson, o puede ser también la música de Iron Maiden, Trooper,
que tiene una fuerza épica impresionante, ¿no? Que cuenta la batalla de Crimea, los versos de Tennyson. Entonces empecé a trabajar mucho con el whisky y el arte. Para mí, en la vida no hay más que conocimiento y amor, amor y conocimiento. Y el arte se nutre del amor y del conocimiento. Es como la cortina del medio. Así que empecé a desarrollar eventos, catas de whisky, donde el whisky es un encuentra vasos comunicantes con la literatura, la poesía. Traigo a poetas que están vinculados con el whisky, ¿no? Robert Burns en Escocia, por ejemplo, el poeta del whisky, ¿no? Eh, que cuenta, ¿no? Si la historia de Escocia fuese una tela tejida por los años, el whisky sería esos hilos de oro que van trazando sus formas. Eh, si hablo de Escocia también, a pesar de que obviamente esto sucedió mucho antes, pero Shakespeare trama todas sus tragedias en base a los reyes escoceses, ¿no? Y de pronto explorás y te das cuenta que Macbeth atravesó los páramos de las tierras altas de Escocia, sobre todo la región norte, y donde hoy está la destilería por ejemplo, Glenmorangie. Era el paso en el que Macbeth fue a asesinar a Duncan. Entonces, se me empieza a poblar de historias, y bueno, voy trayendo las historias y haciendo alusión a grandes artistas, a poetas, a escritores, algunos que bebían whisky por el placer hedonista, el placer sensual que te da el whisky, y otros lo usaban como una medicina o una fuente de inspiración. Algunos lo hacían de manera bucólica y otros lo hacían de una manera ya que está vinculado a una patología, pero el exceso, obviamente, como yo siempre digo, no es bueno. Hay que beber para despertar los sentidos y no para bloquear los sentidos. Beber con responsabilidad total y absoluta. Pero bueno, voy trayendo poetas, Dylan Thomas, el galés, con Penderín, hice catas trayendo a Dylan Thomas, o por ejemplo a William Faulkner, el gran premio Nobel de literatura americana, que él tomaba whisky bourbon. Eh, y así fui creando historias, y también con la pintura y también con la música. Y eso es una forma que me permitió a mí darle una teatralidad a las catas, salirnos de la parte técnica aburrida, ¿no? Por supuesto que abordo la parte técnica cuando estoy frente a gente que está deseosa de entender la química del whisky, la anatomía del whisky, pero las personas por lo general lo que quieren es ir a una cata, pasar un buen momento, tomar un buen whisky y entender, ¿no? Qué hay detrás de ese whisky, por qué tanto le cautiva, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, a veces no hay explicaciones, ¿no? Es el ignorante amor, no sabes por qué, pero sucede. Así que, bueno, empecé a explorar esos territorios. Hablando de Halloween, como trajiste el tema de Halloween, yo voy a hacer una cata precisamente hablando de Halloween, pero buscando las raíces profundas de Halloween. En realidad, Halloween, tal cual la conocemos hoy, fue hace muchísimos años una fiesta muy importante para los celtas, es una fiesta druídica para la cultura celta muy importante. Lo que hoy nosotros llamamos Halloween era la fiesta de el solsticio de otoño, cuando ellos veían al mundo, lo dividían el año en dos, ¿no? La parte lumínica de primavera y verano y la parte de oscuridad de otoño e invierno. Y la celebración de Halloween, que coincide ahora el 31 de octubre, precisamente era cuando comienza la oscuridad, ¿no? Cuando la tierra entrega sus últimos frutos y empieza poco a poco a apagarse, a entrar en una etapa de silencio, de oscuridad. Y bueno, es cuando ellos decían que la tierra se acercaba al mundo de los muertos y podían convivir durante una noche. Los vivos, los humanos, podían ir al mundo de los muertos y los muertos recorrer la tierra. Entonces, es una fiesta pagana vinculada pura y exclusivamente a, a la agricultura, ¿no? A la cosecha. Y bueno, uso la historia de Halloween para hablar precisamente de Irlanda, de sus whiskies, y llegar a Escocia y bueno, visitar destilerías habitadas por fantasmas, que tenemos varias, que en Escocia una de ellas, que está habitada por el fantasma de Duncan MacCollum, que fue uno de los dueños de la destilería que se
arrojó a las aguas profundas del lago que abastecía la destilería, se suicidó y aún hoy en día dicen que está el alma en pena de Duncan McCollum porque se resiste a dejar de beber de su whisky Glen Scotia. Glen Rhodés también, que está junto a un cementerio, está habitada por fantasmas, esa destilería. Lo mismo Automatín, en fin, eh, empezar a relacionar precisamente esta fecha y hablar un poquito sobre realmente lo que fue Halloween, que en realidad Sundam era la fiesta, como se llamaba, ¿no? Era la retirada del sol, ¿no? Así que bueno, es llenar de historia, darle un contexto, un marco histórico a una cata de whiskies que parten de Irlanda a través del camino del gigante que llevó el whisky a Escocia y ahí nos quedamos explorando un poco estas destilerías habitadas por fantasmas y disfrutamos de sus whiskies sorprendentes. Vos mencionabas antes de estas posibilidades infinitas una vez que uno explora el whisky sin tener digamos, los límites de lo que es un grupo de bebidas, como por ejemplo Diageo, ¿no? Y si tenemos que hacer organizar una cata de Halloween y el lienzo es whisky irlandés, tenemos para cada año uno diferente, no terminamos nunca más. Y después si le agregas, Claro, obviamente, como decís vos, las destilerías fantasmas y todo eso, ¿no? Y le podríamos incluso abrir al Día de los Muertos y tequila o mezcal y ya está. Tenemos el plan. bueno, claro, México, ¿qué te parece? Yo viví 10 años en México y México, el Día de Muertos, es una celebración, pero yo creo que la más cercana a lo que eran las celebraciones celtas, porque es una fiesta impresionante y el Día de Muertos es un día de alegría total y de júbilo, ¿no? Y se bebe y se come y a los muertos se le deja ahí su comidita, su tequilita, su mezcal, eh, porque bajan a compartir un momento con los que están vivos y es una celebración impresionante, pagana, que después la Iglesia Católica, lo mismo pasó en Irlanda, convierte al día de Samhain o al día de Halloween, como le llaman los ingleses, de Todos los Santos. La Iglesia toma esa fiesta y lo que hace es transformar la fiesta de Todos los Santos, ¿no? La pasaron del 13 de mayo al 1 de noviembre precisamente para, bueno, dar una sincronía, ¿no? Pero México es un claro ejemplo, sí, 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 mantiene esa festividad de una manera mundana, pagana, y se mezcla también con lo religioso, ¿no? Es fascinante. Mencionabas que viviste en México y también ahora estás un poco entre Argentina y Uruguay. Eh, Cambiando un poquito el ángulo y nos quedan lamentablemente pocos minutos, esto vuela, pero eh, algunos dicen hoy que Uruguay es un poco la Suiza de Latinoamérica. Y sin meternos en política, eh, ¿qué podemos aprender los argentinos de Uruguay? Uf, mucho. Mira, yo siempre reafirmo esto, ¿no? Somos prácticamente pueblos que o nos une o nos separa el Río de la Plata, ¿no? Como cada uno lo quiere interpretar. El río puede unir o puede separar, depende. Y Uruguay es más lógico que Argentina. Se vive una vida mucho más tranquila, la gente es mucho más amable. Claro, es una ciudad mucho más pequeña, Montevideo, si tomamos la capital, ¿no? Comparamos Montevideo con Buenos Aires, o el país en su totalidad, ¿no? Eh, Argentina es un país más complejo, eh, y Uruguay es un país más, cuando digo simple no digo sencillez, sino la secreta y compleja simplicidad. Eh, es un país mucho más amable. Argentina, Buenos Aires es una ciudad mucho más vibrante, sí, pero también que te exige mucho más, te desgasta mucho más. Hay que estar con mucha fuerza, y
en Montevideo, porque mi vida transita entre Buenos Aires y Montevideo, es como diría el maestro Borges, que fue mi gran maestro, cuando camino por las calles de Montevideo, camino como por la piedad de un declive. No se te hace cuesta arriba, se te hace amable. Y lamentablemente, vamos, tiene muchas cosas positivas, por supuesto, Argentina, de Ciudad de Buenos Aires, pero hemos perdido un poquito esa capacidad de empatizar un poco más, ¿no? De tomarnos el tiempo, como que el tiempo no te alcanza, como que la ciudad te devora, te come, ¿no? La ciudad de la furia, ¿no? O sea, toda estéreo. Eh, pero bueno, es una ciudad fascinante, Buenos Aires, muy llena de una vida cultural, una vida nocturna muy avasallante. Eh, pero bueno, a mí me pasa que cuando quiero paz, tranquilidad, sosiego, bueno, me voy a Montevideo, y cuando quiero o necesito un poco más de esa cosa vibrante, bueno, me la da Buenos Aires, ¿no? El tiempo, y si sabremos de tiempo en whisky, y a nosotros se nos acabó el tiempo. Juan Carlos, un gran placer tenerte. Vamos a tener que hablar pronto porque queda mucho en el tintero. Sí, sí, realmente, qué rápido pasó el tiempo. Bueno, somos eso, somos tiempo, una misteriosa forma del tiempo. Muchas gracias por pasar y hasta la próxima. Gracias, un placer. Como casi siempre, abríamos y cerramos con música de Joe Foley. Y con Uruguay como locación estrella en este programa, un gran abrazo a dos de mis uruguayos favoritos, Gerardo y Pablo. ¿Será que nos veremos en algún punto del mundo el año próximo? Y para Gaby y Charlie también, Uruguay, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Se hacen rogar. Muy pronto, Catador Itinerante ediciones 3 y 4, ya firmando papeles para subir las barricas al barco que vendrá desde Alemania. Suscríbanse al newsletter en catadoritinerante.com. Síganme en las redes. Itinerante Cata. Gracias por escuchar Nocturno en Whisky.